Muy bien, queridos oyentes de Radio María y de este programa Héroes de nuestro tiempo. Bienvenidos una vez más a este espacio en el que le damos, eh, le damos voz a esa iglesia perseguida, sufriente y necesitada alrededor del mundo. Es un gusto para mí acompañarlos junto con Marinés Espinosa Calle. Marinés, ¿cómo estás? Hola Hernán Darío, un gusto que de nuevo con nuestros escuchas, radio escuchas y con todas las personas que se conecten con nosotros por las otras redes sociales. Muy bien, y como ya acostumbramos, entreguemos este espacio, sus oyentes y a nosotros mismos al buen pastor. Señor Jesucristo, como el buen pastor, diste tu vida por toda la humanidad. Tú nos has llamado personalmente a cada uno de nosotros para servir a los cristianos que sufren y son perseguidos. En ellos tú continúas tu pasión por la redención del mundo. Es una gracia llevar la cruz con ellos. Danos amor, valor y disposición al sacrificio para que podamos aliviar su necesidad y consolarlos. Llénanos con tu misericordioso amor el uno por el otro, para que también bendigamos a nuestros enemigos y los perdonemos. Así, queremos testificar con alegría tu presencia en el mundo, para que todos seamos uno y encontremos la plenitud de la vida en ti. Amén. Amén. Bueno, hoy tenemos el gusto de hablar de un país en el que nuestra iglesia vive realmente entre héroes de nuestro tiempo, la bellísima isla de Cuba. Y al final del programa tendremos un invitado especial directamente desde Santiago de Cuba, Hernán Darío. Cierto, Marinés. Hablemos un poco entonces, contextualicemos sobre Cuba. El nombre oficial de Cuba es República de Cuba. Es un país insular ubicado en las Antillas del Mar Caribe. El territorio está organizado en 15 provincias y un municipio especial, con La Habana como la capital y la ciudad más poblada de este país. Previo al periodo de la colonización española de América, iniciado en el siglo XVI, el territorio cubano se encontraba habitado por diversos pueblos amerindios. Cuba se mantuvo como colonia española hasta 1869 y como provincia española hasta la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, a partir de la participación de Estados Unidos en la Guerra de Independencia cubana. El triunfo estadounidense condujo a la independencia nominal de facto como protectorado de Estados Unidos en 1902. Durante la primera mitad del siglo XX, Cuba trató de reforzar su sistema democrático, pero tras fuertes conflictos sociales y tensiones políticas, se produjo un golpe de Estado en 1952 que dio lugar a la dictadura de Fulgencio Batista. Batista huyó de Cuba el 1 de enero de 1959, después de más de 3 años de lucha armada encabezada por el movimiento revolucionario dirigido por Fidel Castro. En 1965 se fundó el Partido Comunista de Cuba, que gobierna el país desde entonces. Cuba se autodefine como un Estado socialista de derecho y justicia social, con un sistema político de un partido único gobernado por el Partido Comunista de Cuba o PCC, cuyo papel se encuentra amparado por la Constitución. El sistema de gobierno ha sido calificado de dictadura, principalmente por el lapso extendido y el carácter autoritario del partido que detenta el poder. De esta introducción, que nos sirve para darle contexto a lo que estamos contando, pasamos al documento que hemos venido tratando en distintos programas, el Informe de Libertad Religiosa 2021. Allí, en este estudio, se nos indica que en términos de creencias de la población, los cristianos ocupan el 62%, siendo así la mayoría. Veamos brevemente el marco legal en el que está inmersa la práctica religiosa. El 10 de abril de 2019 en Cuba se promulgó una nueva constitución. El artículo 15 de esta carta afirma: el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. Al mismo tiempo, por primera vez desde la Revolución de 1959, el Estado se define explícitamente como laico. Así, abro comillas,
En la República de Cuba, las instituciones religiosas y asociaciones fraternales están separadas del Estado y todas tienen los mismos derechos y deberes, cierro comillas. El artículo 15 también garantiza que, abro comillas, las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración, cierro comillas. Hernán, también el artículo 42 establece: todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación, por razones de creencia religiosa, entre otras. Cualquier violación es sancionada por la ley. El artículo 57 reconoce que toda persona tiene derecho a profesar o no creencias religiosas, a cambiarlas y a practicar la religión de su preferencia con el debido respeto a las demás y de conformidad con la ley. Esto nos recuerda exactamente cómo reza el artículo 18 de los derechos La humanos, ONU. ¿no, Hernán Darío? Así es, tal cual, es prácticamente el mismo. Sin embargo, el artículo 5 presenta al Partido Comunista de Cuba como la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado y lo califica como único, fidelista, marxista y leninista de vanguardia, que organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. Sin ninguna duda lo expresan. Así es, de frente. En la práctica, este artículo somete al Estado muchas actividades relacionadas con la libertad religiosa y contradice la tercera dimensión del derecho fundamental a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, además del derecho de la persona a cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia, tal y como lo define, lo decíamos hace un momento, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Según la nueva Constitución, el Partido Comunista sigue manteniendo el control total de estos aspectos a través del Departamento Ideológico, que supervisa a la Oficina de Asuntos Religiosos. En una de las declaraciones publicadas el 2 de febrero de 2019, durante el debate previo a la votación para adoptar la nueva constitución, la Conferencia Episcopal Católica de Cuba describió el problema fundamental de la práctica religiosa en Cuba. Así, no es la simple libertad de tener creencias religiosas, sino la libertad de cada persona a vivir conforme a su fe y de expresarla públicamente. Para los obispos católicos, el contexto constitucional elude el reconocimiento jurídico de la Iglesia y de su identidad y misión propias, lo que incluye la posibilidad de dar a conocer su enseñanza moral de acuerdo con el Evangelio, de acceder de modo sistemático a los medios de comunicación, la libertad de enseñanza y de evangelización, de construir edificios y de adquirir y poseer bienes adecuados para su actividad, la libertad de asociarse para fines no solo estrictamente religiosos, sino también educativos, culturales, de salud y caritativos. Ahora bien, sobre asociaciones, reuniones y manifestaciones ilícitas, el Código Penal en su capítulo 8, artículo 208, advierte que cualquiera que pertenezca como asociado o afiliado a una asociación no inscrita en el registro correspondiente será sancionado con privación de libertad de 1 a 3 meses. Igualmente, estipula que la participación en reuniones o manifestaciones organizadas por este tipo de asociaciones será sancionada con privación de libertad de 1 a 3 meses. Y así lo dice en el artículo 209. La Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista gestiona los distintos aspectos de la vida religiosa, aprueba o deniega las visitas de extranjeros a las asociaciones religiosas, autoriza la construcción, reparación o adquisición de lugares de culto, concede los permisos para celebrar servicios religiosos públicos, supervisa la importación de literatura religiosa, etcétera. Es decir, hay un control total del Estado sobre este tipo de prácticas y de manifestaciones religiosas. Opresión.
Sí, y este es el contexto en el que se deben mover y trabajar los héroes de nuestra iglesia, los héroes de nuestro tiempo, porque hay que decirlo, la iglesia en Cuba, particularmente renovada e impulsada a partir de las visitas papales de San Juan Pablo II en enero del 98 y de Benedicto XVI en marzo de 2012, y luego Francisco en septiembre de 2015, es una iglesia que ha salido adelante a pesar de las adversidades y que tiene su motor principal en la unión del trabajo de los pastores junto con su pueblo, porque en la isla los feligreses tienen un profundo sentido de comunidad, por supuesto alentados por la fuerza de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto del Espíritu Santo. Así es, María Inés. Antes de continuar, me gustaría saber, escuchar, ¿tú alguna vez que tuviste la oportunidad de visitar a Cuba en alguna ocasión, manifestaste que hay una impresión que tuviste al transitar por la isla? ¿Cuál fue, María Inés? No, es como si se hubiera quedado paralizada la isla en los años 80. Impresionante cómo hay unas fachadas que las tienen más o menos bien acabadas en lo que es notorio. Por ejemplo, en el centro de La Habana, cuando uno pasa, digamos, a esa parte como central, las fachadas de estos edificios que además son muy lindos, pero todos están bien acabados, pero cuando uno se mete unas cuadras hacia adentro, hacia el barrio, digamos, interno de esa parte, cuando uno pasa por el malecón y al lado, pues hay unas fachadas que uno dice, ay, tan bonito, pero métete 3 cuadras para adentro, todas las ventanas, no hay ventanas, porque ahí son unos palos así cruzados en forma de X, las puertas y todas las cosas de madera que están destruidas no las han podido volver a renovar. Las personas viven como en un campo de concentración, digámoslo de alguna manera. Es difícil ver una persona obesa o si acaso pasada de peso en Cuba porque las personas están malnutridas, no tienen carne, sino si fuera posible una vez al mes, tenían que hacer filas para poder recibir la comida. Yo miraba unas filas que había en un parque y decía, ¿qué es esta gente? No estaban haciendo fila para poderse comer un helado, que es al final un helado insípido, que no es gran cosa. Me invitaron a tomar una limonada y era puro azúcar con agua y un poquitico de limón. Realmente cuando Increíble. uno se da cuenta de lo que es el comunismo, ¿no? Y de lo que logran, cómo estos carros antiguos totalmente acabados y prácticamente destruidos, que son los de los taxistas y las pocas personas que tienen vehículo, porque pues no hay nada nuevo, ¿no? Entonces, no sé cuál es el provecho que se le puede sacar o cuál es el sentido de vivir de semejante manera, ¿no? Pobrecitos que están ahí bajo esta dictadura. Ciertamente. De María Inés, un último pedacito antes de continuar, ¿qué recuerdas de la gente? ¿Qué recuerdas especialmente de las personas? ¿Qué No, una impresión tenías de ellas? gente, primero que todo, con unos dones espectaculares hacia la música, cultísimos, porque son personas, Así sabían más es. de Gabriel García Márquez que yo, me sentí un poquito Sí, sí. ignorante, ¿no? Pero mira, o sea, gente muy, muy joven, con un gran conocimiento, muy cultos, muy preparados, de Dios poco, ¿no? Ve uno que no hay Ujú. como ese espíritu mucha santería, sentí que había como mucha de estas prácticas, y, pero sí, gente que realmente tiene unos dones muy especiales, unas razas cruzadas interesantísimas, pues hay personas desde raza negra completamente, mestizos y gente blanca, pero muy triste los jóvenes dispuestos a prostituirse, hay que decirlo así, ellos Ujú. los nombran jineteros, pero en realidad son personas que están dispuestas a prostituirse por poder lograr tener el blue jean de moda o poderse comprar algo. Las mujeres andando con hombres mayores, mujeres, estoy hablando jóvenes, muy jóvenes, andando con hombres mayores extranjeros, que entonces es como un turismo sexual que se nota, evidentemente, del que viven ellos, ¿no? Se han acostumbrado a vivir un poco de ello y encuentra uno comedores en casas de personas que se llaman paladares, que no son los restaurantes que están atendiendo para el público,
que obviamente eso sí cobran en dólares y todo es costosísimo, sino son personas que abren sus casas y su comedor para atender a personas dentro de su casa y poder dar de la comida que tienen y ofrecer una muy buena sazón, porque la verdad es que cocinan exquisito, pero y uno les paga en dólares y por supuesto entonces come uno bien, digamos, una comida casera muy buena. En fin, todas esas cosas, ver una gente con un corazón precioso y bondadoso. Justamente por eso que mencionas, Marinés, qué bonito, de verdad, esa experiencia de compartir tus impresiones sobre las personas y sobre el contexto en el que viven. Pues justamente qué maravilloso los testimonios de las personas que vamos a escuchar mm, cobran aún muchísimo más valor, ¿no? Porque es ver cómo realmente eh, las flores pueden nacer en medio del fango, ¿no? Y estas personas que vamos a escuchar nos hablan de eso, de esa iglesia. Antes de ir a nuestro invitado especial, que lo anunciamos desde el comienzo del programa, vamos a oír efectivamente algunos testimonios de personas que trabajan y viven por y para la comunidad católica. En Cuba, la fuerza de los laicos genera una verdadera comunión. Es el caso del laico que escucharemos enseguida, que se llama Ricardo Domínguez, que es servidor de la comunidad católica San Juan Pablo II en La Habana. Escuchemos. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Soy un servidor más de aquí de la comunidad La Divina Misericordia, que en un futuro será Juan Pablo II. Efectivamente, llevamos 25 años sirviendo. Comenzamos con muchas dificultades, un principio que aún no se podía hablar mucho de la vida católica, pero bueno, fuimos surgiendo y fuimos agrupándonos y creciendo y siempre orando por la posibilidad de un día tener un terreno, y al fin lo logramos. Y bueno, aquí estamos aún afrontando algunas dificultades, pero haciendo todos los servicios que hace la iglesia: boda, comunión, bautismo. Y bueno, aquí siempre he estado sirviendo hasta que ya esté terminada nuestra iglesia, que todos nos sentiremos felices después de tanto tiempo de sacrificio, en el aspecto de hemos padecido un poquito de frío, calor, algunas incomodidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya vemos ya el sueño realizado. Ricardo Domínguez Núñez, un servidor del Señor hasta el final. Qué bonita esa entrega, un servidor del Señor hasta el final, como lo mencionaba el mismo Ricardo. Dentro de los laicos, un grupo muy importante son quienes se dedican a catequizar, muchos de ellos jóvenes que sienten ese llamado a llevar la buena nueva a sus hermanos que no la conocen. Una de ellas es Diana Villa, una mujer joven que empezó leyendo la Biblia de los niños y que hoy en día catequiza con todo el material que proporcionan fundaciones como la nuestra, de ACN, Ayuda a la Iglesia que Sufre, o Aid to the Church in Need. Vamos a escuchar este video precioso, que además también lo pueden encontrar en nuestra página. Hola, soy Diana, de Cuba. Para la mirada de muchos, nuestro país es un paraíso caribeño, con una historia romántica. Pero la realidad es muy diferente. La vida no es fácil. A pesar de toda esta belleza y alegría, es común que la gente caiga en depresión. Muchos pierden la esperanza por algo mejor. Pero gracias a tus regalos de fe, hoy soy una mujer con un sentido de la vida más profundo. Crecí leyendo la Biblia del Niño, de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Me dio lo más importante de mi vida, la fe. Ya de adolescente, seguimos creciendo en la fe, gracias a los libros que recibíamos de ustedes. Me dieron una visión diferente de los retos y dificultades de mi país. Aunque no fue fácil, porque en el pasado vivir nuestra fe católica podía ser a expensas comida, familia, de trabajo y casa. Cuando me di cuenta cómo la iglesia me había ayudado, decidí hacerme catequista y hablar sobre Dios. En muchos países hay hombres y mujeres, como yo, que quieren cumplir su misión a pesar de vivir en circunstancias difíciles, y ellos también necesitan de tu ayuda. Porque el cambio llega
por los niños cuando regresan a sus casas y bendicen los alimentos y le hablan a sus padres sobre Jesucristo. Esta Navidad, dile a tus seres queridos que les quieres dar un regalo de fe en lugar de algo material. Ellos sabrán que están iluminando la vida de muchos porque con su generosidad estarán llevándoles a Jesucristo. Qué importante es ayudar de maneras concretas, como lo decía esta joven catequista, Diana, con su generosidad estarán llevando a Jesucristo. Eso es ser iglesia y apoyar a muchos otros que no tienen posibilidades. Y bueno, ya que entramos en esto de la ayuda, son decenas de comunidades en la isla de Cuba las que pueden sostenerse con los apoyos que reciben de muchísimos benefactores alrededor del mundo. Casi que es posible que se sostengan solo gracias a estas ayudas. Y ellos sienten la iglesia suya. Por ejemplo, la hermana Sandra Lucarelli, que es argentina pero trabaja en Cuba hace casi 20 años, agradece a quienes ayudan desinteresadamente. Escuchemos a la hermana Sandra. Hola, yo soy hermana Sandra Lucarelli, religiosa de María Inmaculada, y llevo 17 años aquí en Cuba trabajando en esta hermosa isla, y también soy parte de la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas, CONCUR. Y bueno, pues doy las gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada por esta campaña tan bonita de poder dar a conocer lo que es la labor de las religiosas en el mundo, ¿no? Pido oraciones también, porque a veces el trabajo en zonas como esta se hace difícil, se hace cuesta arriba, pero con la ayuda de Dios y la ayuda de tantos como ustedes que nos apoyan, salimos adelante. Así que, bueno, gracias a todos. Interesantísimo, Hernán. Me quedo con la frase, con la ayuda de todos salimos adelante. La hermana Lucarelli está hablando con la verdad. Esto evidencia la unidad, la colaboración. Esto es lo que nuestro Señor quiere, de la común unidad que Él nos dejó como un reto, ¿no?, para vivir en este momento. Por esto los paganos de los primeros siglos decían de los cristianos, mirad cómo se aman. Esos primeros cristianos vivían realmente lo que creían, o sea, si no, no lo podrían sacar de su corazón. Se ayudaban unos a otros, cuidaban a sus hijos, en una palabra, hacían visible el amor de Dios. Por supuesto, los sacerdotes en Cuba trabajan por amor a Cristo, pero también se benefician de las ayudas de muchos benefactores y gracias a eso pueden lograr hacer su trabajo. Y agradecen a esa iglesia hecha de muchas manos extendidas. Escuchemos al padre Vladimir Aguilar, quien se bautizó a los 30 años y es formador de seminaristas. Mi nombre es Vladimir Aguilar, soy sacerdote desde el año 2006, hace 13 años que soy sacerdote. Soy una conversión tardía, me bauticé con 30 años y porque conocí a Dios en esa edad. Mi familia toda se fue del país, vive en Miami, yo me quedé aquí por la iglesia. Estuve de párroco en varios lugares, ahora soy formador del sacerdote. Gracias a la Fundación de Iglesia Necesitada nosotros podemos subsistir, porque la ayuda que puede tener un sacerdote en las parroquias es muy escasa, digamos 200 o 250 pesos en moneda nacional, que vienen siendo $10 si acaso. Con las intenciones de misa que ustedes nos dan podemos tener acceso a las cosas más elementales, aceite, jabón, comida, etcétera, poder tener una vida un poquito más digna. La cantidad de sacerdotes que hay en Cuba es muy pobrecita, apenas somos unos 200 y tantos para toda la isla, que son más de 11 millones de habitantes, casi 12 millones de habitantes. Somos muy pocos, somos muy escasos, y eso también que tiene vocación es porque ante la necesidad de la llamada de Dios, sabiendo las carencias que puede tener un sacerdote, bueno, pues entonces se suma. Reitero las gracias a todos ustedes, porque sin eso seríamos sacerdotes igual, pero la vida, la calidad de vida, etcétera, para poder sobrevivir, para poder llevar
la vida sacerdotal, humanamente hablando, también sería muy difícil. Muchísimas gracias a todos ustedes. Oramos por ustedes, que Dios les bendiga abundantemente. Gracias. Qué bonito testimonio del padre Vladimir Aguilar, como él mismo lo cuenta, una conversión tardía, o sea, un testimonio hermoso de cómo nuestro Señor nos toca independientemente del estado de vida en el que nos encontremos y de la edad en la que nos encontremos. Contamos, ¿no?, con las oraciones y bendiciones de todos ellos. Qué mejor regalo que ese. Por otra parte, la gente en Cuba habla mucho de los recuerdos de su niñez, de una iglesia con muchas dificultades, pero muy entregada y muy alegre. Uno de ellos es el padre Rolando Montes de Oca, quien nos cuenta brevemente sobre ello y dice cómo la pasión de su catequista, a la vez que recibir la Biblia de los niños, ya la mencionamos por segunda vez en este programa, uno con la catequista Diana Villa, ahora el padre Rolando Montes de Oca, recuerda con especial gratitud esa Biblia de los niños cuando era un pequeño, que cambió radicalmente su vida. Oigamos pues al padre Rolando Montes de Oca. La iglesia de mi infancia es una iglesia que tiene muchas dificultades, que sufrió mucho, que tenía muchas limitaciones, pero era una iglesia muy entregada y muy alegre. Éramos un grupo muy pequeño de niños en la comunidad, pero que teníamos una catequista, como repito, muy entregada, muy fuerte, muy animada, muy alegre, que sufría por su fe, pero que la conservaba sobre todas las cosas. Nos hacía dibujos para que tuviéramos, nos enseñaba la fe con mucha dedicación, pero todos teníamos en el corazón la nostalgia de que no teníamos ningún libro que nos hablara de Dios. Y un día, no se me olvidará nunca, llegó el párroco feliz y me regaló mi Biblia favorita, la Biblia del niño. Con esta Biblia conocí a Dios, conocí la historia de la salvación, con esta Biblia me enamoré de Dios. Y ese Dios del cual me enamoré me llamó a ser su sacerdote. Y con esta Biblia me fui al seminario. Tuve que buscar otras más grandes, más profundas, más explicadas, pero esta siempre será mi Biblia favorita, la Biblia con la que conocí a Jesucristo y con la que me enamoré de Dios. Con el libro más maravilloso del mundo, el padre Montes se enamoró de Dios, igual que nos puede pasar a muchos de nosotros cuando desentrañamos y escudriñamos con el alma, la mente y el corazón ese libro magnífico que recoge la palabra de Dios, la Biblia. Y bueno, todas estas voces de Cuba que escuchamos hoy nos sirven de aperitivo para el invitado especial de nuestro programa. Se trata del padre Rogelio Din. El padre Rogelio estuvo de visita recientemente en nuestro país y tuvimos la oportunidad de conversar con él y nutrirnos con la madurez de la fe de este hombre que trabaja con alegría codo a codo con su comunidad. En esta charla, el padre Din nos habló de diversos temas: el papel de la fe, la esperanza, la alegría y la dignidad en medio de dificultades, su trabajo con los jóvenes y que es ir hoy contracorriente, entre otros tópicos. Sin más, escuchemos al padre Rogelio, que tiene tantas cosas hermosas que contarnos. Bueno, a ver, primero tengo que decir que yo amo Colombia, lo tengo que decir sinceramente, y soy una persona que disfruta lo internacional de la iglesia, lo católico de nuestra iglesia, y me admira y me apasiona la posibilidad de nosotros vibrar como una sola iglesia, una iglesia que peregrina en Colombia, en México, en Cuba, en todos los países. Y yo creo que es muy importante nosotros vivir, gozar y aprovechar de esa hermandad como iglesia donde quiera que esté. Ciertamente en Cuba estamos pasando momentos muy difíciles, no solamente por el tema de la pandemia, que es algo internacional, sino también por la situación socioeconómica difícil, muy difícil que vive nuestro país. Son circunstancias que no pensamos que íbamos a repetir, que íbamos a vivir de esta manera. Ciertamente hay carencias de todo tipo. Y bueno, llevamos este tiempo de COVID en Cuba con una economía bien afectada, ciertamente. Y bueno, la idea de visitar Colombia era venir a ver a mis amigos. Nos unen varios proyectos de evangelización, como por ejemplo los retiros de Maús, que han causado tanto impacto en mi país. Y bueno, necesitaba venir a Colombia. Cuando
hay un lugar donde uno es querido, donde uno es apoyado, hay que ir ahí. Y entonces me lancé, aún sabiendo los riesgos de estos tiempos de viajar en medio de la COVID, a venir a ver a mis hermanos aquí en Colombia. Y cuando llego, ciertamente uno vive un impacto, porque es algo tremendo, bueno, en una sociedad cubana donde en nuestros mercados, nuestras tiendas hay carencias de todo tipo, no hay prácticamente de nada. Y llegar a otro país y bueno, y encontrar en las tiendas, en los supermercados, una gama de artículos tan amplia. Y entonces uno como padre, uno se duele, ciertamente. Uno dice, ay, cuánto yo quisiera, sinceramente, que mis hijos, mis gentes en Cuba, pudieran tener lo mínimo indispensable para vivir con una dignidad, con los alimentos necesarios, con las cosas que hacen falta. Y yo les decía aquí a la gente que yo me encontraba en Colombia, yo les decía, óigame, aprovechen las oportunidades que ustedes tienen acá. Hay algo que sí me llama la atención, es el espíritu solidario de la gente que me he encontrado aquí en Colombia. Cómo a pesar de que también están viviendo momentos difíciles, se dan cuenta que en nuestro país, en Cuba, estamos viviendo momentos todavía más difíciles y cómo se lanzan a ayudarnos. Y me alegra mucho cómo con la gente que he compartido vibra conmigo, se conduele conmigo. Y algunos hasta tú los ves llorando y dices, ay padre, siento que la realidad cubana también me duele a mí. Y es que cuando vivimos un amor como iglesia, como hermanos, como hijos de Dios, como parte de una misma familia, cuando nuestra familia está sufriendo en determinado país, nosotros también sufrimos. Es verdad que cada país tiene sus luces y sus sombras, sus riquezas, sus pobrezas, pero yo pienso que nos podemos complementar muy bien. Creo que nos podemos ayudar los unos a los otros a ir adelante tratando de alcanzar una mayor felicidad, un mayor bienestar. Duele, ciertamente. Les confieso que cuando uno entra aquí a un supermercado o a una tienda sencilla de barrio, a uno se le salen las lágrimas. No es mi objetivo juzgar realidades políticas en el sentido de emitir un criterio de decir en Cuba estamos pasando por esto, por esta u otra realidad. No es la idea. Más allá de cualquier circunstancia política externa o interna, hay una realidad concreta. Nuestro pueblo en Cuba está pasando necesidad, está pasando momentos duros porque no hay acceso a las cosas indispensables. Entonces uno dice, bueno, reza, yo rezo mucho. A veces me coge tarde de rodillas ahí rezándole, pidiéndole al Señor, Señor, ayúdanos. Y venir aquí a Colombia es un poco una respuesta del Espíritu Santo a mi oración. Porque es muy lindo cuando la gente está aquí al tanto, Padre, ¿y en qué podemos ayudar? ¿Qué podemos mandar para Cuba? ¿Cómo podemos hacerlo? Y eso a mí me emociona muchísimo y me da tranquilidad, porque es como Dios diciéndote, mira, no están solos, somos una sola iglesia y vamos a estar ahí para ayudarles. Bueno, yo creo que el cristiano tiene una esperanza muy especial, no es cualquier esperanza. Nosotros tenemos esperanza en un Dios que existe, que nos ama, que se involucra en la historia, que no queda indiferente ante las necesidades de las personas, que en su momento, en su tiempo, nos da una respuesta. Y yo creo que esa es nuestra principal esperanza. El cristiano busca desde esa esperanza una luz en medio de las tinieblas. Y yo creo que es motivo de esperanza, como decía, ver que hay muchas personas con una mano amiga dispuestos a ayudarnos. La iglesia es comunión. La iglesia o es comunión o no es la iglesia del Señor. Decía Juan Pablo II que en este documento tan maravilloso, Nuevo Milenio Neunte, que la iglesia tenía que ser la casa y la escuela de la comunión. Yo creo que es importante desde esa fe, desde esa esperanza también encontrar la alegría. También desde esa fe sacar fuerzas, porque si la fe no nos da fuerza, no nos da esperanza, no nos da alegría, el mundo no va a cambiar en positivo
y nosotros necesitamos que el mundo cambie. Necesitamos que cada uno de nuestros países vaya superando las problemáticas que enfrenta. Y en la medida en que nosotros nos ayudemos, esto puede ser posible. Yo creo que la fe tiene que ser vivida en comunidad. Y desde la vivencia compartida de esa fe salen muchas luces. Necesitamos mucho la alegría. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿y podemos encontrar alegría en medio de las dificultades? Claro que sí. Claro que sí, nosotros tenemos que vivir la alegría en Cristo e irradiarla y contagiarla, comunicarla. Es lo que buscamos en la parroquia. En la parroquia, yo estoy en la parroquia de la Virgen de la Caridad en el Poblado del Cobre, donde tenemos el Santuario Nacional de la Patrona de Cuba. Y viendo a María, fijando nuestra mirada en Jesucristo, nosotros encontramos alegría. Y es una alegría que nos lleva a animarnos los unos a los otros, porque nosotros no podemos hacer depender nuestra felicidad de lo circunstancial. Hay una esperanza que va más allá de las coyunturas históricas, que nos invita a no esperar una felicidad que cae del cielo, sino también nosotros mismos a construir un camino de felicidad. Pero un camino que evidentemente no pasa por la violencia, ni puede pasar por la confrontación despiadada, un camino que necesariamente tiene que pasar por el sentirnos hermanos, el darnos cuenta que aunque pensamos distintos, podemos juntos construir el reino de Dios aquí en esta tierra. Y en una familia tenemos que estar al tanto, evidentemente, de los que pasan hambre, de los que están solos, enfermos, de los que tienen necesidad. No podemos estar indiferentes ante la realidad humana. Ahora, nos toca ser un poco los cristianos que comparten desde lo poco, sentirnos que la necesidad del otro me duele. Y entonces es tremendo, porque cuando uno sale en auxilio de la necesidad del otro, uno encuentra una felicidad tremenda, porque sientes que el corazón se te renueva, sientes que eres útil, que con tus manos puedes construir una realidad distinta. Y siempre desde lo pequeño, porque a veces pensamos en grandes cambios a nivel nacional, a nivel global, y el cambio empieza en ti, el cambio empieza en tu familia, en tu entorno, y eso hay que entenderlo bien. Y el entorno necesita de esperanza, de fuerza, de alegría para retomar nuevos caminos, para descubrir nuevos caminos, que es lo que tenemos que hacer, ciertamente. No podemos construir nada nuevo repitiendo los mismos errores, aferrándonos a los mismos criterios que a veces no han funcionado. Nosotros tenemos que darnos cuenta que Cristo en el Espíritu siempre es una novedad. Es muy importante darnos cuenta que o amamos o juzgamos. No podemos hacer las dos cosas a la vez. Y yo creo que a veces nos aferramos mucho a los juicios. Yo creo que más que dedicar tiempo a juzgar, tenemos que dedicar tiempo a acoger, a recibir a todos, no importa si piensan distintos mientras hay un respeto. Yo creo que es importante que nuestros templos, nuestras casas, nuestras instituciones eclesiales sean lugares de acogida, lugares de acogida de la diversidad. Nosotros a veces tenemos la tendencia a imponernos, a imponer criterios, a imponer modos, estilos. Nuestro Señor Jesucristo no nos trajo un modo impositivo. Nuestro Señor Jesucristo trajo un modo de vida. Venía a amar, interactuaba con todo el mundo. En los evangelios no se habla de exclusión, se habla de inclusión. Nosotros, el Dios nuestro es un Dios que nos invita al diálogo, que nos invita al puente. Y no es posible un diálogo, un puente, una comunión, si yo voy por el mundo juzgando realidades, personas, si me aferro al resentimiento, si no soy capaz de perdonar. Si nosotros no somos capaces de perdonar, de reconciliarnos, difícilmente podremos construir una sociedad nueva. La sociedad nueva, un proyecto país, se construye desde el entendimiento, desde la escucha.
El primer acto de amor y de caridad que podemos tener es escuchar a los demás. Y a veces no tenemos el tiempo, no tenemos la capacidad para escuchar al otro. Escuchando al otro descubrimos nuevas realidades. Incluso podemos cambiar perspectivas a las cuales a veces nosotros estamos aferrados. Tenemos que desarrollar mucho el valor de la escucha. Porque a veces queremos ayudar de una manera y no lo logramos porque antes no escuchamos, porque antes no aprendimos. Nosotros tenemos que sumergirnos lo mejor posible en la realidad del otro. El ser humano es complejo. El ser humano no podemos decir que tenemos soluciones y respuestas para todo, porque el ser humano participa del misterio de Dios. Y nosotros tenemos que acercarnos al dolor humano, yo creo que en puntillas de pie. Hay que respetar a la persona humana. Nosotros no podemos pasarle por arriba. Nosotros tenemos que a veces hacer un silencio de nosotros mismos para escuchar la voz del otro. Y a veces nos puede parecer una voz distinta, una voz diferente, una voz que no concuerda con la nuestra, pero tenemos que escuchar. Ahí tenemos de ejemplo a María. El amor de María parte de un silencio personal. Cuando uno es capaz de hacer un silencio de amor, un vacío de amor, para darle entrada a la realidad rica y maravillosa de la otra persona, ahí es cuando entonces nuestro amor puede ser efectivo. Porque tenemos que recordar que no se trata de amar nosotros, sino de amar con el amor de Cristo. Y para eso hace falta una docilidad, para eso hace falta sentirse instrumento. Y esto es importante. La casa parroquial, la experiencia del cobre, donde está el santuario, es la experiencia de la acogida. No importa si tú piensas distinto, no importa el origen que tú tengas, no importa las conclusiones a las que tú hayas llegado. Una cosa sí importa. Si tienes la capacidad de respetar, si tienes el deseo de servir, de darte, de descubrir, de buscar, eres bienvenido. Y así tiene que ser la familia cristiana. La misión primera de la iglesia es evangelizar, es dar lo más grande, lo más sagrado, lo más maravilloso que nosotros tenemos, que es a Jesucristo. La iglesia tiene que presentar el rostro fiel y verdadero de un Dios que ama, de un Dios que se involucra, de un Dios misericordioso. Y nosotros tenemos que hablar de Cristo, hablar con la palabra, hablar con la vida, pero hacerle ver a la gente que el involucrarse con este Dios implica un cambio, un camino hacia la felicidad. Nosotros tenemos que ciertamente dar el plato de comida, tenemos que dar la ayuda, porque nosotros no podemos estar indiferentes al dolor ajeno, pero no solamente se trata de dar cosas materiales. A veces es más complicado darse uno mismo que dar. Yo creo que en el darse uno mismo está la experiencia que uno tiene de Jesucristo. Por eso es muy importante que los agentes de pastoral, los que estamos involucrados en la acción caritativa de la iglesia, procuremos tener una fuerte experiencia de intimidad con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Porque entonces cuando vamos a ejercer la caridad, cuando vamos en ayuda del que sufre, vamos con Jesucristo. Y damos la ayuda no en mi nombre, en nombre de Jesucristo. Estamos revelando el rostro misericordioso de Dios, que las personas cuando nos vean a nosotros, vean a Jesús. Y no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Por eso nosotros tenemos que irradiar nuestra experiencia de Dios, para que esa persona también quede contagiada con ese amor. A mí me llama la atención en este sentido, cómo nosotros hemos ido en auxilio de personas necesitadas, que han estado encerradas en su círculo de lástima, de tristeza, y cuando han visto el amor que es capaz de dar Jesús por medio de nosotros, de repente salen de ese círculo de lástima y dicen, no, espérate, yo también puedo dar, yo también desde mi poco quiero dar. Ah, claro, eso pasa cuando una persona ha entrado en relación con Jesucristo. Cuando dice, sí, qué Dios tan maravilloso. Yo tengo, a mí me dan, yo recibo, pero siento desde mi corazón que lo está inundando Cristo. Yo siento que yo también tengo que dar desde mi poco, desde mi realidad. Ah, claro, porque Jesucristo cambia vidas. Nosotros cuando vamos en auxilio de la persona necesitada, buscamos que esa persona
cambie su vida. Y vemos personas realizadas, personas que han encontrado dimensiones de alegría, de felicidad, aún en ambientes de pobreza. Porque la mayor pobreza es la incapacidad de amar. Y cuando entramos en relación con Cristo, Jesús nos enseña que tenemos un potencial de amor muy grande, que podemos dar, que viene de Él, porque somos sus instrumentos. La mayor pobreza es el no amar. Y por eso es importante dar a Cristo. Y que ese pan que se comparta sepa a Cristo. Que ese pan sepa distinto. Y que provoque en las personas un decir, mira, yo no puedo seguir viviendo a rastras. Yo necesito vida y vida en abundancia. Y esa vida nos la da Jesucristo. Sí, a ver, definitivamente nosotros tenemos que brindarle a los jóvenes la oportunidad de ir contracorriente. Eso puede ser muy apasionante. Los jóvenes necesitan ideas, fuerza, que les ayude a sacar su pasión, a canalizar su pasión, su energía joven. Y es importante que ellos vean lo positivo, el efecto de ir contracorriente. Yo les hablo mucho a mis jóvenes, les digo, mira, ustedes no pueden ser del montón. Ustedes tienen que ser de esa minoría que va contracorriente buscando algo distinto. Hay una cita de un santo que yo quiero mucho que dice que la mayor rebeldía del hombre, de la persona, puede ser creer en Dios. En una sociedad donde cada vez más personas dejan de creer en Dios, se ponen tibios, se alejan de una creencia, creer en Dios, irradiar a Dios, llevar a Dios a los demás, es una gran rebeldía. Y entonces eso a ellos les seduce, porque a los jóvenes a esa edad necesitan su protagonismo, necesitan sentirse útiles, sentirse que están haciendo algo, y nosotros tenemos que canalizar esa pasión, esa energía. Los jóvenes también en la parroquia, en las distintas misiones, disfrutan ayudando. Hay que enseñarle a los jóvenes a disfrutar el ejercicio de la caridad, al entregarse ellos mismos. Y es impresionante porque el joven con esa fuerza rinde muchas veces más que lo que podemos rendir nosotros, y son felices en esa entrega. Por eso nosotros insistimos en el joven que descubre la alegría de servir. Es muy importante. Jesucristo nunca sintió lástima de los demás. En el Evangelio no se habla de lástima, se habla de compasión, que es distinto. Se habla de misericordia. La lástima anula a la persona, inmoviliza a la persona. No es bueno nunca sentir lástima de uno mismo ni sentir lástima de nadie. Y yo creo que Dios da carismas. El Espíritu Santo infunde carisma. Lo que pasa es que yo creo que la mejor ayuda que podemos darle a los demás, incluido las personas necesitadas, las personas que sufren, es hacerle ver que la vida tiene un sentido, que podemos, en primer lugar, descubrir muchos carismas que pensamos que no tenemos. Siempre en la clave de que no solamente es cuestión de dar, sino también es cuestión de darse uno mismo. Ahora, pero para darse uno mismo, uno tiene que darse cuenta que uno vale, que uno es hijo de Dios, que hay una grandeza, una dignidad en eso, y que todos tenemos carisma. Lo que pasa es que hace falta ayudarnos los unos a los otros a descubrir cuáles son esos carismas. Y a veces descubrimos tesoros. A veces la persona más insignificante, a veces en personas que incluso vamos a ayudar porque están en estado de pobreza, de repente de ahí sale un líder, de repente de ahí sale una persona con carismas desbordantes de ayuda, de comunicación, de entrega, y personas que se realizan. Yo creo que hay muchas personas anuladas. Y nosotros en la acción caritativa, en el servicio, no podemos contribuir a que las personas se sigan viendo anuladas y como sujetos de ayuda, de una ayuda pasiva que llega y que yo recibo porque yo soy pobrecito, porque la vida ha sido dura conmigo, porque no me ha dado oportunidades. No, se hace camino al andar. Nosotros tenemos que enseñarles a las personas que las circunstancias no nos determinan,
Qué pena cuando hay corrientes ideológicas que hablan de circunstancias que determinan al ser humano. No. Las circunstancias influyen e influyen mucho. Y por eso también nosotros tenemos que ver el tema de la justicia. Pero es la persona la que determina. Por eso podemos encontrar en medio de ambientes muy desfavorables, podemos encontrar en medio de familias disfuncionales personas extraordinarias en valores. Y uno dice, bueno, ¿y cómo esta persona tiene tantos valores y carismas en un lugar donde nunca pensamos que podían existir esos valores y esos carismas? Porque el Espíritu Santo es así. Porque el Espíritu Santo es dador de riquezas. Y nosotros tenemos que colaborarle al Espíritu Santo para levantar esas personas. Fíjense cuántas veces en los evangelios Jesús le dice al necesitado, al pobre, levántate. Tenemos que enseñar a la gente a levantar la mirada. Nosotros en nuestra interacción con los necesitados, no puede ser que estemos trabajando con ellos y pase el tiempo y sigan ellos mirando al piso, no. Nosotros tenemos que ayudar a esas personas a levantar la mirada, a redescubrir el brillo que pueden irradiar en esa mirada. Y evidentemente, no hay mejor evangelizador de un necesitado que otro necesitado. Porque entonces llega una persona que estaba en circunstancias desfavorables, llega a ayudar a otro y le dice, mira, yo estaba como tú y ahora soy más feliz y ahora estoy más realizado, ahora ya tengo vida. Y entonces ese testimonio es creíble, porque no es que yo estoy haciendo un cuento, una historia, no, es que esa es mi experiencia de vida, yo pasé por ahí, estaba esclavizado, estaba atado, estaba anulado y ahora soy feliz. No es que las circunstancias cambien, porque a veces las circunstancias de pobreza, de dificultad permanecen, pero el que cambia soy yo. Y el que me ayuda a cambiar es Cristo. Y por eso volvemos a la misma conclusión de que tenemos que dar sobre todo a Cristo. Fantástica intervención del padre Rogelio, María Inés. Cuánta claridad nos aporta con su discurso. Muchísimas gracias a él por su deferencia y amabilidad con nosotros. Y bien, para cerrar con broche de oro, escuchemos una bellísima canción hecha completamente por el grupo de jóvenes de la parroquia del Cobre, que como el mismo padre Rogelio lo dijo, permite redescubrir el brillo. Esa es una frase hermosa que dijo el padre, que es redescubrir el brillo del evangelio, redescubrir el brillo del otro, redescubrir el brillo del amor de los hermanos. Una cosa maravillosa. Escuchemos este tema que se llama Yo quiero tocar a Cristo. Y ojalá, querida audiencia, que se dejen tocar por la letra y la música. Es la fuerza de tu amor como estampida que remueve las cenizas y nos limpia. Ese abrazo que descansa y en la herida, esa mano que levanta y siembra vida. Te buscaré, Jesús, allí donde el dolor cubre la luz. Te buscaré sin más, en el hermano triste sé que estás. Sé que habitas en los pobres, allí donde el sol no alcanza, en los ojos del que espera mi sonrisa en la esperanza. Quiero tocar a Cristo, yo voy a tocar a Cristo, tocar sus llagas con mis manos, me hace fuerte en mi fe. Tocar a Cristo, yo voy a abrazar a Cristo, junto a mi hermano en la pobreza, en el dolor, allí le encontraré. El Espíritu me anima a dar amor al que me espera. Quiero ser luz que desplace la tristeza, ese fuego que me empuja a construir sobre las penas. Lléname, Jesús, de ti, sé mi bandera. Te buscaré, Jesús, allí donde el dolor cubre la luz. Te buscaré sin más, en el hermano triste sé que estás. Sé que habitas
los pobres allí donde el sol no alcanza, en los ojos del que espera mi sonrisa en la esperanza. Quiero tocar a Cristo, yo voy a tocar a Cristo, tocar sus llagas con mis manos, me hace fuerte en mi fe. Tocar a Cristo, yo voy a abrazar a Cristo, junto a mi hermano en la pobreza, en el dolor, allí te encontraré. Allí te encontraré, Señor. Yo quiero sentir tu pasión, Señor, cúbreme con tu manto, sentir la plenitud de estar contigo allá en lo alto. Tu presencia la quiero aquí a mi lado, en la vida de aquel hermano que de ti está necesitado. Puede que resbale, pero no muere mi fe. Me levanto porque sé que estás guiándome. Yo te buscaré, no me rendiré, aquí estaré. Donde vayas yo te seguiré. Te buscaré, Jesús, allí donde el dolor cubre la luz. Te buscaré sin más, en el hermano triste sé que estás. Sé que habitas en los pobres allí donde el sol no alcanza, en los ojos del que espera mi sonrisa en la esperanza. Yo quiero tocar a Cristo, yo voy a tocar a Cristo, tocar sus llagas con mis manos, me hace fuerte en mi fe. Tocar a Cristo, yo voy a besar a Cristo, junto a mi hermano En la pobreza, en el dolor. allí le encontraré. En el dolor, allí le encontraré. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el Rey les dirá: en verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Bueno, yo no sé ustedes, pero siempre esta música y el Padre Rogelio nos deja con un ánimo de seguir luchando y echar para adelante y dar a conocer cada día más el Evangelio y cómo podemos transformar esta sociedad que ya la vemos en Colombia de alguna manera tan tocada por estos ánimos socialistas y comunistas que hacen que la violencia pareciera que ese brillo no se viera, ¿no? De los jóvenes en este sentido. Lamento decirlo, pero nos anima, nos deja con esperanza. Nos despedimos de ustedes por hoy y esperamos que sigan con nosotros en una próxima oportunidad de Héroes de Nuestro Tiempo. Dios los bendiga.